Hola, mi nombre es Iliana Natividad Acevedo Ávila y les voy a hablar sobre la unidad 3 de la materia Administración Financiera 3. El contenido de la unidad es consideraciones metodológicas, política de dividendos como fuentes de financiamiento, dividendos en efectivo y dividendos en no efectivo. Políticas de dividendos. ¿Qué son los dividendos? Los dividendos son los pagos en efectivo que las corporaciones hacen a sus accionistas ordinarios. Los dividendos proporcionan el retorno que reciben los accionistas ordinarios de la empresa por el capital contable suministrado por ellos. Consideraciones metodológicas. Teoría de Lindner. La teoría de los dividendos y su rigidez tiene sus orígenes con Lindner. Lindner, a través de una serie de entrevistas con directivos sobre la forma en que los gerentes establecían las políticas de dividendos de sus empresas, llegó a la conclusión de que la mayoría de las empresas tienen unas tasas macro de reparto de dividendos a largo plazo, a las que suelen ajustarse. El modelo de Lindner sugiere que los dividendos dependen en parte de los beneficios actuales de la empresa y en parte del dividendo del año anterior, que a su vez depende de los beneficios y el dividendo del año precedente. Este modelo proporciona en general buenos resultados y explica bastante bien el comportamiento de las empresas en materia de política de dividendos. Política de dividendos como fuentes de financiamiento. La política de dividendos es el plan de actuación que diseña una empresa para dividir sus beneficios entre los accionistas a través de los dividendos. La política debe tomar en cuenta dos objetivos básicos: maximizar el beneficio de los propietarios de la empresa y la obtención suficiente de financiamiento. Maximización de la riqueza. Dicha política debe diseñarse no solamente para maximizar el precio de la acción en el año siguiente, sino para maximizar la riqueza en el largo plazo. Obtención suficiente de financiamiento. Sin un financiamiento suficiente para realizar proyectos aceptables, el proceso de maximización de la riqueza no puede llevarse a cabo. La empresa debe planear sus requerimientos futuros de fondos y, tomando en cuenta la disponibilidad externa de fondos y ciertas consideraciones de mercado, determinar tanto el monto de financiamiento de utilidades retenidas necesarias como el de utilidades retenidas disponibles después de haber pagado los dividendos mínimos. Esto es que los pagos de dividendos no deberán considerarse como un residuo, sino más bien como un desembolso requerido, después del cual se pueden reinvertir cualesquiera fondos restantes en la empresa. Hoy en día, las grandes empresas estructuran políticas de dividendos con el fin de dar continuidad a la sociedad, brindando una salud financiera adecuada y, a su vez, retribuir de manera adecuada la inversión realizada por sus accionistas. La Ley General de Sociedades Mercantiles es la ley donde encontramos la regulación del reparto de los dividendos en las empresas mexicanas. Da facultades a las asambleas generales para adoptar los acuerdos pertinentes respecto a la forma, temporalidad y destino que han de tener los dividendos. Para realizar el pago de dividendos se debe tener en claro lo siguiente: fecha de declaración. Es la fecha en que se decreta el pago de dividendos a todos aquellos accionistas que se encuentran registrados en acciones de la sociedad a una fecha determinada. Por tanto, a estos se les decretará pago de dividendos. Fecha de registro. La sociedad se encarga de elaborar una lista de todos los accionistas de la sociedad a la fecha. Es importante resaltar que aquellos accionistas que no hubieran realizado su notificación de traspaso o compra de acciones a esta fecha no serán tomados en cuenta para la realización del listado. Fecha sin dividendos. Es considerado el tiempo en que se venden las acciones antes de la fecha de registro. Por tanto, estos no van a tener derecho a dividendos. El tiempo establecido antes de la fecha de registro es de 4 días, es decir, si la fecha de pago de dividendos es el 31 de agosto, todas aquellas acciones que se vendan entre el periodo correspondiente del 28 al 31 de agosto
no tendrán derecho a pago de dividendos. Fecha de pago. Es la fecha decretada por la Asamblea de Accionistas en que se realiza el pago correspondiente de los dividendos a los socios que se encuentran inscritos en la lista elaborada previamente. Los dividendos se han convertido en una fuente de información sumamente valiosa para los inversionistas, en indicativos de rentabilidad de la empresa y a su vez dan la garantía de la confianza que tiene el Consejo Administrativo sobre el futuro que ha de tener la sociedad. Dividendos en efectivo. Es el pago por parte de una empresa de una porción de sus beneficios a sus accionistas. Se transfiere capital de la empresa a los accionistas en vez de mantenerse dentro del balance. Es por tanto dinero que la empresa ya no posee y no puede utilizar para sus operaciones ni inversiones. La razón de pago. Se calcula dividiendo el dividendo en efectivo por acción de la empresa entre sus utilidades por acción. Indica el porcentaje por unidad monetaria percibida que se distribuye a los accionistas en forma de dividendos. Uno de los inconvenientes de esta política es que si las utilidades de la empresa decaen o si ocurre una pérdida en un periodo dado, los dividendos resultan bajos o incluso nulos. Política de dividendos regulares. Se basa en el pago de un dividendo fijo en cada periodo. Esta política proporciona a los accionistas información generalmente positiva, indicando que la empresa se desempeña correctamente, con lo que se reduce al mínimo toda incertidumbre. Política de dividendos regulares, bajos y adicionales. Algunas empresas establecen una política de dividendos regulares bajos y adicionales, con la que pagan un dividendo regular bajo complementado con un dividendo adicional, cuando las utilidades lo justifican. Dividendos en no efectivo. Es el pago de dividendos en forma de acciones a los propietarios existentes. Las empresas recurren a menudo a este tipo de dividendo como una forma de reemplazo o adición a los dividendos en efectivo. Aunque los dividendos en acciones no tienen un valor real, los accionistas pueden concebirlos como algo de valor que les ha sido proporcionado y que antes no tenían. Aspectos contables. En el sentido contable, el pago de un dividendo en acciones significa un cambio entre las cuentas de capital en vez de una utilización de fondos. Punto de vista de los accionistas. El accionista que recibe un dividendo en acciones no recibe en realidad nada de valor. Divisiones de acciones. Las divisiones de acciones tienen un efecto sobre el precio de las acciones de una empresa similar al de los dividendos en acciones. La división de acciones es un método comúnmente empleado para reducir el precio de mercado, las acciones de la empresa mediante el incremento en el número de acciones detentadas por cada accionista. Las empresas suelen creer que el precio de sus acciones es demasiado alto y que una reducción en el precio del mercado hará más dinámicas las transacciones. Esto sería todo por el tema de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.